San Antonio Spurs construyeron un imperio alrededor de Tim Duncan. Pero seamos justos, elegirlo a él no fue lo difícil. En el 1997 NBA Draft, the San Antonio Spurs select Tim Duncan. En el pick número 1, esa decisión la tomaba cualquiera. El éxito de San Antonio no fue tener suerte una noche de draft, fue entender cómo rodear a esa suerte. La clave no era solo meter la pelota en el aro, era elevar los estándares de toda la organización. Y así es como nace el método Spurs. ¿En qué consiste? En optimizar cada selección del draft, entendiendo que un novato alcanza su techo mucho más rápido en un entorno estable. Les permite desarrollarse desde un rol chico sin la presión de ser salvadores. Y de paso para la franquicia es talento barato y bajo control por años. La otra cara de esta moneda era mejorar sus selecciones. Dos cosas los distinguieron. Primero, como ganar significa elegir siempre al fondo del draft, dejaron de buscar estadísticas infladas y empezaron a buscar carácter, intangibles. Y segundo, su red de scouting internacional. San Antonio empezó a mirar el mapa global mucho antes y mejor que nadie. Y así fue como encontraron los dos diamantes escondidos que cimentaron el imperio. Pensalo un segundo, no alcanza solo con tener una superestrella, sino cómo explicas que figuras que jugaron toda la vida en el mismo equipo, como Kobe o Dirk o el mismo Curry, no hayan podido mantener ese dominio ininterrumpido durante tantos años. Todos ellos tuvieron épocas oscuras, los Spurs no. Durante 20 años promediaron 58 victorias por temporada. Para que te des una idea, hay 7 franquicias actualmente que no llegaron a ese número ni una sola vez en los últimos 25 años. A ver si te animás a adivinar cuáles son en los comentarios. Es verdad que Duncan tuvo el escenario ideal. Se unió al Almirante Robinson en un equipo veterano, duro, que venía de lesiones pero estaba listo para pelear. Y salieron campeones en el 1999. Pero acá está la clave. Ese equipo de veteranos tenía fecha de vencimiento, no lo iban a acompañar toda la carrera a Duncan. Y ahí es donde la gerencia de los Spurs logra el primer milagro. Draftean a un base francés al final de la primera ronda y encuentran a una leyenda en el puesto número 57 de la segunda ronda. 1 puede ser suerte, 2 quiere decir que el sistema funciona. Great effort, great job. And all that matters is learning from, because now, in the end of the year, we're going to improve a hell of a lot more than they are. You just keep this in your head and remember this feeling right now. Don't lose it. Este tridente ganó en el 2003, 2005 y 2007. Popovich construyó una cultura defensiva asfixiante, y con eso dejaron en el camino a todos los gigantes de la época. Sobrevivieron al salvaje oeste de Kobe y Dirk, pasaron por encima de los Nets de Jason Kidd, destrabaron la defensa de los Pistons y barrieron a un joven LeBron James en las finales. Durante una década, las escuelas de San Antonio no competían, eran los dueños de la NBA. Popovich y Buford sabían que el tiempo no perdona. Mientras festejaban y cosechaban los frutos de esa época dorada, ya estaban planeando el siguiente paso. Necesitaban un heredero y estaban dispuestos a sacrificar lo que fuera para conseguirlo. Hablemos de la era dorada. Entre 1999 y 2007, 4 títulos en 8 años. Duncan ya era una leyenda, pero Parker y Ginobili se transformaron en All-Star y ganadores de todo. Para sostener esto, Popovich y la gerencia siguieron una receta clara: rodearlos con buenos jugadores de rol, baratos, que cubrieran necesidades quirúrgicas. Por un lado, siempre buscaron un pivot fuerte para el trabajo sucio. Tipos como Oberto o Thiago Splitter, cuya función era simple: permitir que Duncan ayudara desde el lado débil y descansara su físico para los cierres de partido y los playoffs.
Por el otro, el quinto elemento, un alero defensivo que pudiera meter tiros solos, capitalizando la atención que generaba el Big Three. Bruce Bowen fue el prototipo. Danny Green sería su evolución moderna. La filosofía era simple, o veteranos baratos con oficio o jóvenes moldeables a largo plazo. Sin embargo, el tiempo no perdona a nadie. El tridente envejecía y la fórmula de los campeonatos pasados empezaba a perder efecto. Necesitaban un reemplazo generacional, empezar a construir el futuro hoy. Entra en escena George Hill, el típico jugador que draftean los Spurs. Los especialistas lo ponían en el puesto 40 o ni lo nombraban. San Antonio lo elige en el 26. Todos dijeron que era un error, y terminó teniendo mejor carrera que casi toda su clase. ¿Por qué lo eligieron? Su reporte decía solidez, eficiencia y, a pesar de tener gol, cero egoísmo. Venía de una universidad pequeña. Esos son los intangibles que ve una franquicia modelo y que al resto se le escapan. Hill fue el complemento perfecto. Podía ser base con Manu o escolta con Tony. Promedió más de 10 puntos, rindió en playoff y se convirtió en el favorito de Popovich. Era un jugador de la casa. Por eso, nadie entendió lo que pasó después. Indiana quería competir en el este y necesitaba un base sólido para acompañar a Paul George. San Antonio lo tenía, pero el precio fue alto. A cambio de su base favorito, los Spurs pidieron las 2 selecciones de Indiana en ese draft y un jugador europeo. La segunda elección se convirtió en Davis Bertans, un tirador que jugó varias temporadas en Texas. Y la primera elección, ese era Kawhi Leonard. Kawhi era un enigma, un físico listo para la NBA, pero con un tiro sospechoso. El reporte de los scouts era frío. Para ser alero le falta manejo de balón, para ser ala pivot le falta fuerza. Un jugador sin posición definida. ¿Qué vieron los Spurs entonces? Vieron al alero joven que su quinteto titular necesitaba desesperadamente. Defensa sobre la estrella rival, energía y tiros abiertos. Pero vieron algo más. Hay una historia de Kawhi en la universidad que lo resume todo. El estadio de básquet cerraba por la noche, así que él se metía en el de vóley cuando estaba vacío para tirar al aro solo. A los de mantenimiento no les gustaba, así que le apagaban las luces antes de irse. ¿Se fue a su casa? No. Kawhi se llevó 2 lámparas portátiles, las enchufó en el gimnasio a oscuras y siguió tirando. Un empleado llamó al entrenador y le dijo: otra vez ese chico. A mi entender, ese es el tipo de intangible que busca San Antonio. No tiene una métrica, no sale en la planilla, pero cuando lo ven, lo reconocen. Por ese jugador apostaron, y ese jugador se convirtió en el heredero que los llevó a la gloria máxima, antes de convertirse en el villano que lo destruyó todo. Temporada 2011. Los Spurs terminan primeros en el oeste, pero son humillados en primera ronda por Memphis. Cualquier otra franquicia hubiera detonado el equipo. La gerencia de los Spurs hizo lo opuesto. Ajustaron las tuercas. Trajeron piezas que nadie quería. Danny Green, cortado por otros equipos, Boris Dio, descartado por su peso, y Thiago Splitter, desde Europa. Y por supuesto, el movimiento maestro. Ni el fanático más optimista lo vio venir. Kawhi no solo cumplió, subió el techo del equipo. Defensa elite, energía y un tiro de esquina letal. Con este núcleo renovado, llegaron a las finales del 2013 contra el Heat de LeBron. Estuvieron a un rebote, a una defensa, a un segundo de la gloria. ¿Cómo te recuperas de una pesadilla así? El plantel no necesitaba arreglos. La cabeza sí. Popovich no cambió jugadores. Los llevó a todos a una base militar en pretemporada. ¿El mensaje? Perspectiva. Esto es solo básquet. Unión ante la adversidad. El resultado fue los Spurs del 2014. Probablemente el mejor básquetbol que se haya jugado en la historia. Una sinfonía de pases donde nadie retenía el balón más de 2 segundos. Aplastaron a Miami.
Kawhi destronó a LeBron y ganó el MVP de las finales. Ese trofeo fue simbólico. Duncan, Tony y Manu le entregaban oficialmente las llaves del imperio. La gerencia no se durmió. Sabían que Kawhi necesitaba un escudero de élite. Por primera vez en su historia, los Spurs ganaron la agencia libre. Firmaron a LaMarcus Aldridge. El impacto fue inmediato. Récord histórico de la franquicia con 67 victorias en 2016. Incluso con el retiro de Tim Duncan, la maquinaria seguía. En 2017 alcanzaron las 60 victorias y llegaron a la final del oeste contra los Invencibles, los Warriors de Curry y Durant. En el juego 1, los Spurs dominaban por 20 puntos. Kawhi era el mejor jugador de la cancha en ambos costados. Tenían a los Warriors contra las cuerdas. Hasta que apareció Zaza Pachulia. Un paso extra, un tobillo roto y un imperio que se quiebra en un segundo. Kawhi no volvió a ser el mismo, y el entorno tampoco. Lo que siguió fue algo inédito en San Antonio. El drama le ganó al básquet. Conflictos entre los médicos del equipo y el entorno de Leonard. Su tío y agente, Dennis Robertson, aisló al jugador. 20 años de cultura de familia y confianza se derrumbaron ante el ruido mediático. Para 2018, la situación era insostenible. Kawhi quiere irse. Un año antes, los Spurs hubieran pedido cielo y tierra por él. Pero ahora, con un año de contrato restante, una lesión misteriosa y la amenaza pública de que solo firmaría con Los Ángeles, los Spurs perdieron todo su poder de negociación. Un equipo, desesperado, apareció con una oferta modesta. DeRozan, Powell y un pick. San Antonio tuvo que aceptar. Perdieron a su superestrella, a su heredero y a su identidad. El imperio había caído. Ahora tocaba juntar los escombros. Después del terremoto de Kawhi, San Antonio se negó a morir. La cultura ganadora no permitía tirar la toalla. Intentaron competir con lo que tenían. DeMar DeRozan dando clases de media distancia, LaMarcus Aldridge en sus últimos años de calidad y un Rudy Gay veterano. ¿Y funcionó? A medias. El sistema de Popovich siempre te garantiza un piso alto. Entraron a playoffs un par de veces más, extendiendo una racha histórica a 22 años consecutivos. Pero se chocaron con la realidad más cruel de la NBA, el purgatorio. Eran demasiado buenos para conseguir un pick alto en el draft, pero demasiado limitados para pelear verdaderamente por el anillo. Estaban atrapados en la mediocridad, viendo cómo equipos peores conseguían a las estrellas del futuro, mientras ellos ganaban 38 partidos para nada. Fue entonces cuando la gerencia tomó la decisión más difícil, apretar el botón de reinicio. Pero lo hicieron a su manera. No regalaron a sus jugadores. Los habían desarrollado con el método Spurs y ahora valían oro. Fíjate en la gestión de activos. Derrick White, un pick número 29 que nadie conocía, fue enviado a Boston Celtics. Jacob Poeltl, que llegó como relleno, volvió a Toronto revalorizado como uno de los mejores defensores interiores. DeMar DeRozan, enviado a los Bulls en un sign and trade para que pudiera competir. Y DeJounte Murray, otro pick 29 convertido en All-Star, fue traspasado a Atlanta por una montaña de picks. Acá hay un detalle clave. Los Spurs mandaron a sus jugadores a lugares donde podían ganar y estar contentos. Tratar bien a la gente también es parte del negocio. ¿Y el resultado de la venta? Una colección histórica de primeras rondas y espacio salarial. Ahora no nos engañemos, el método Spurs no es infalible. Son humanos y también fallan. En esta búsqueda desesperada de talento, tuvieron errores graves. Draftearon a Luka Samanic en el puesto 19, una de las selecciones más altas post-Duncan, y fue un fracaso absoluto. Apostaron al talento de Josh Primo con el pick 12, el más alto que tenían en décadas, y tuvieron que cortarlo por problemas extradeportivos. Incluso apuestas como Blake Weasley o Malaki Branham han dejado más dudas que certezas. Esto demuestra que el draft
Es una lotería, incluso para los mejores. Pero la diferencia es que San Antonio nunca dejó que los errores cambiaran el rumbo. Popovich les exigía ganar cada noche. Perdían porque les faltaba talento, no porque les faltara esfuerzo. No querían instalar una cultura perdedora en el vestuario. Y dicen que los dioses del básquet premian a los que hacen las cosas bien. Después de años de hacer los deberes, de desarrollar jugadores, de tratar bien a sus veteranos y de mantener la dignidad en la derrota, la suerte finalmente les sonrió. Las bolillas cayeron en el lugar correcto. El método había preparado el terreno. El imperio estaba limpio, con las cuentas en orden y lleno de activos jóvenes. Solo faltaba el rey. Y así llegamos al presente, al evento que cambió la gravedad de la franquicia. NBA Draft. The San Antonio Spurs select Victor Wembanyama. No voy a perder tiempo recitando sus estadísticas, eso ya lo saben. Lo fascinante es cómo los Spurs, famosos por su rigidez, decidieron gestionar al talento más flexible de la historia. Desde el día 1, Popovich hizo algo inédito, soltarle la correa. Pop lo dijo con honestidad brutal. Wemby no tiene que aprender nuestro sistema, nosotros tenemos que aprender de él. Y agregó, todavía no sabemos dónde rinde más, si de 5, de 4, adentro o afuera. Hace tantas cosas bien que es difícil encasillarlo. Es nuestra responsabilidad descubrirlo, no limitarlo. Pero ese desarrollo paciente tiene un límite. Wemby es tan bueno que rompió el calendario. El plan era a 5 años, pero entrando en su tercera temporada el mensaje cambió. Hay que competir ya. Tener a una superestrella generacional en contrato de rookie es el mayor cheat code financiero del deporte. Esa ventana es corta y la orden es clara. Aprovecharla. Por eso aceleraron a fondo. Aseguraron el futuro con Stephen Castle en defensa y el rookie Dylan Harper, que parece intocable. Y apostaron fuerte renovando de Aaron Fox. Y acá la pregunta incómoda. Fox es un all-star, es rápido y anota, pero es un base de primer nivel para ganar un anillo. Si miramos el oeste, ¿se sienta en la misma mesa de Doncic, Curry o Shea? Honestamente, quizás está un escalón por debajo de Irving o de Jamal Murray. Los Spurs apuestan que Fox no necesite ser el salvador, porque ese rol ya tiene dueño. Pero esta aceleración tiene víctimas. Los jóvenes que crecieron con paciencia, de repente tienen la soga al cuello. Ya no hay margen de error. Jeremy Sochan es el caso crítico. Sin un tiro de 3 consistente, no le da espacio a Wemby. La gerencia no le ofreció renovación en pretemporada y en la NBA eso es un ultimátum. Devin Vassell es el tirador más talentoso, pero quedó en tierra de nadie. Con Fox, Castle y Harper, el puesto de guardia está lleno. Y para alero le falta cuerpo. Su talento es indiscutible, pero su lugar en el quinteto inicial le es dudoso. Keldon Johnson rinde y es seguro desde el banco, pero ya no es imprescindible. Irónicamente, Julian Champagne, que tiene el techo más bajo de todos, es el que mejor encaja hoy. Defiende, tira y no pide la pelota. Y está el caso de Harrison Barnes, el mejor jugador de rol hoy. Pero es veterano y cada minuto que juega él es un minuto que no se desarrolla un joven. La realidad es cruel. Todos estos nombres son ficha de cambio. ¿Seguirán teniendo paciencia o hipotecarán todo el futuro por una segunda superestrella ya mismo? Esa decisión va a definir la próxima década. El método Spurs sobrevivió a la caída del imperio, a la traición de Kawhi y al purgatorio. Las cuentas están sanas, el líder está listo. La pregunta ya no es si van a volver a ganar. La pregunta es cuánto tiempo falta para que el resto de la liga empiece a tener miedo de nuevo. Y esto fue la reconstrucción de los San Antonio Spurs.